Saludos, aquí en la segunda parte de nuestra lección número 36. Vamos a comenzar con este teorema que dice así: sean A y B dos números enteros, entonces el negativo de la suma de A más B es lo mismo que la suma del negativo de A más el negativo de B. Bueno, ¿cómo probaremos ese teorema? Primeramente vamos a ver qué es lo que nos está diciendo ese teorema. Nos establece que el negativo de este número de A más B, míralo aquí, el negativo de A más B, el negativo de A más B, es la suma de los negativos de A y de B. Míralo aquí, es la suma de los negativos de A y de B. Luego, si yo quiero probar que efectivamente el negativo de este número, tendré que buscar que si yo sumo este número A más B más su supuesto inverso aditivo, que es este otro que está acá, ¿no? Si yo sumo el número A más B más su inverso aditivo, que sería el A más B otra vez, más el supuesto inverso aditivo que el teorema dice que es menos A menos B, eso nos tiene que dar cero, porque siempre que yo sumo un número más su inverso aditivo, tiene que dar cero, el elemento identidad de la suma, ¿ves? Por lo tanto, lo que yo tengo que verificar ahora es que la suma de este número A más B más el supuesto inverso aditivo de él, que el teorema dice que es menos A más menos B, miro aquí, me va a dar cero. Vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿verdad? A más esto. Fíjense que por la ley asociativa más bien general, fíjense que aquí estoy sumando cuatro números, este número, este número, este número, este número, y tengo estos dos agrupados y estos dos agrupados. Pues la ley asociativa general me dice que yo puedo agrupar como yo quiera o desagrupar. Pues mire, yo voy a desagrupar, ¿eh? Quito la agrupación que tiene A más B, quito el signo de agrupación que tiene A más B, y quito el signo de agrupación que tiene menos A y menos B, ¿eh? Así que por eso escribo A más B, sin paréntesis, más menos A y más menos B, también sin corchete ahora. Bueno, pues esto quiere decir, ahora por la ley conmutativa general, puedo cambiar el orden de cosas que se estén sumando, de números enteros que se estén sumando, ¿eh? Y como aquí se están sumando cuatro números enteros, A, B, el negativo de A y el negativo de B, puedo reescribirlo así: A, el primero, más el negativo de A, más B y más el negativo de B. Fíjense que tengo los mismos números que estoy sumando aquí, pero en otro orden. El A sigue en su sitio. Pero entonces coloqué el negativo de A en segunda posición. El B lo puse en tercera posición y el negativo de B lo dejé al final, ¿no? Y ahora vuelvo a agrupar por la ley asociativa general. Agrupo los primeros dos y agrupo los últimos dos. Pero entonces, estos dos que agrupé aquí, yo sé que siempre que yo sume un número más su negativo, el resultado va a ser cero, el elemento identidad de la suma. Míralo ahí, el resultado de A más menos A, lo sé. Más, y por la misma razón, la suma del número B más su negativo también va a dar cero, míralo aquí. Y como cero es el elemento identidad de la suma, 0 más cualquier otro número da otro número, ¿ves? Pues 0 más este número, que da la casualidad que es 0, da ese mismo otro número, 0. Así que fíjense que efectivamente verificamos lo que bastaba ver, que la suma de este número, miro aquí, más este, miro acá, dio al fin y al cabo ¿cuánto? 0. Así que efectivamente el negativo de la suma de A más B es lo mismo que la suma del negativo de A más el negativo de B. Eso nos ayuda ahora a operar números que tienen el signo negativo. Números que tienen el signo negativo. Los negativos de inversos o inversos aditivos de números naturales. Mire, por ejemplo, aquí nos piden que sumemos el negativo 3 más el negativo 4. O sea que fíjense que yo tengo una expresión ahí como esta que está acá. Sumar el negativo de algo más el negativo de algo, ¿eh? El negativo de algo más el negativo de algo. Y el teorema dice que si usted se encuentra con una situación así, eso es lo mismo que buscar el negativo de la suma de esos dos números. O sea, que sumar el negativo 3 más el negativo 4 va a ser lo mismo que buscar el negativo de la suma del 3 y el 4. Hace que eso da el negativo de, y la suma del 3 y el 4, usted sabe que da 7. Así que la suma de negativo 3 más negativo 4 nos da negativo 7. Fíjense en este otro, fíjense que aquí nos colocaron esa suma en forma vertical. Y recuerda, vamos a empezar repasando de la aritmética las técnicas, lo que sean los algoritmos
para hacer esos procesos. Pues mire, recuerde que el algoritmo para hacer una suma vertical es sencillamente sumar primero la columna de las unidades, ¿verdad? 0 y 6, 6. Y 2 y 1, 3. Ahora, como estoy sumando dos negativos, el resultado dice que va a dar negativo, lo dice el teorema, vamos otra vez aquí. Si yo sumo dos números negativos, el resultado va a ser el negativo de una suma de los números naturales. Porque recuerde que la A y la B, al ser enteros y considerar aquí sus negativos, el A y la B son números naturales. Por eso es que cuando yo sumo aquí negativo 20 más negativo 16, sencillamente sumo los números, 20 y 16 queda 36, y al frente le colocamos el signo negativo. Fíjense en este otro, aquí tenemos que sumar en vez de 2, como dice el teorema, dice que el teorema aplica para sumar dos números negativos, ¿verdad? Dos números que son los negativos de números naturales. Pero aquí, en este tercer ejemplo, nos piden que sumemos no 2 sino 3 números inversos aditivos de números naturales, el negativo del 12, el negativo del 16 y el negativo del 245. Bueno, recuerde que la ley asociativa me dice, si usted tiene que sumar 3 o más números enteros, usted agrupa como usted quiera. Pues yo empecé agrupando los primeros dos, y fíjense que entonces esto se parece a un problema como este, ¿no? Estoy sumando, mírenlo aquí, dos números con signo negativo, dos negativos de números naturales. Y a eso le estoy sumando el negativo de 245. Bueno, pero la suma de esto será el negativo de la suma de 12 y 16, que es 28, ¿no? Porque eso es lo que dice el teorema. Según aquí fue la suma de negativo 3 más negativo 4 es el negativo de 3 más 4, que era el negativo entonces de 7, pues la suma de negativo de 12 más el negativo de 16 es el negativo de la suma de 12 más 16, 28. Y todavía nos falta sumar el negativo de 245. Pues nuevamente, como es la suma del negativo de un número natural más el negativo de otro número natural, pues el negativo de la suma de los dos números naturales, el negativo de la suma del 28 más el 245. O sea, el negativo de, y si usted suma estos dos, da 273. Así que el resultado de esta suma de esos tres números negativos es negativo 273. Fíjense en este otro problema que también nos pide que sumemos una serie de números negativos, específicamente 4 números negativos. Bueno, pues pensamos igual que cuando sumamos 3 números negativos, vamos agrupando, ¿verdad? Así que si usted piensa, bueno, pues yo tendría que agrupar primero estos dos, ¿verdad? Y como es la suma de dos negativos de números naturales, pues sencillamente esto será el negativo de la suma de esos dos números, ¿verdad? Y luego agrupamos estos dos y dará el negativo de la suma de esos dos números. Eso finalmente va a ser entonces el negativo de lo que me dé aquí, más el negativo de lo que da aquí va a dar el negativo de la suma de todos esos números. Por lo tanto, en vez de hacer todo ese proceso de pensar que estoy aplicando la ley asociativa, usted sencillamente pone que el resultado va a ser el negativo y suma estos números naturales sin los negativos, ¿verdad? 5 y 6, 11, y 5, 16, y 9, 25. Llevamos 2 y 2, 4, y 3, 7, y 7, 14. Llevamos 1 y 1, 2 y 2, 4. Así que el negativo de 445. Así es que fíjese lo que hemos visto aquí. Que cuando usted suma números que son los negativos de números naturales, de la A y la B, el resultado sencillamente es el negativo de la suma de esos números naturales. ¿Okay? Vamos a ver este otro teorema. Que dice, vamos a tomar A y B dos números enteros. Entonces, ocurren las siguientes cosas. Primero, cuando multipliquemos negativo 1 por el número entero A, va a dar el negativo del número A. Segundo, si multiplicamos el negativo del número A por el número B o el número A por el negativo del número B, el resultado va a ser el negativo de A por B. Y el tercero dice, cuando multipliquemos el negativo de A por el negativo de B, eso va a ser sencillamente la multiplicación de A por B. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la prueba de este primero.
y del tercero. El segundo se deja como ejercicio y usted lo puede encontrar como uno de los problemas de práctica en sus apuntes sobre los números enteros. Vamos a ver cómo probamos el primero. Bueno, usted sabe que 1 más el negativo de 1 va a dar 0. ¿Verdad que sí? Eso lo sabemos. Y la razón para esto es esta propiedad que está aquí, que es una axioma. Siempre que usted sume un número entero más su negativo, la respuesta va a dar el elemento de identidad de la suma, que es el 0. Bueno, pues como que tenemos que este número que está acá, que es 1 más su negativo, es igual a este número que está acá, que es el 0. Mire lo que dice esta otra ley que vimos ahorita, y que se llama la ley de multiplicación de la igualdad en los números enteros. Si yo tengo dos números enteros iguales, entonces ambos números, el z y la y, que son los que tenía que eran iguales, lo puedo multiplicar por lo mismo en los dos lados y los resultados van a dar iguales también. Por lo tanto, si yo tengo que este número es igual a este, si yo multiplico el número de acá por algo y lo voy a multiplicar específicamente por el número a, multiplique el a por ese número, pues en el lado derecho tengo que multiplicar el a también por el número que está en el lado derecho. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando usted tiene la multiplicación de un número por una suma de otros dos, si usted tiene la multiplicación de un número por una suma, la ley distributiva de la izquierda dice que eso va a ser el número que está multiplicando por cada uno de los dos que se están sumando, primero el x por la y después el x por la z, y los resultados se suman. Pues aquí en el lado izquierdo eso será el a por el 1 más el a por el negativo 1. Mientras que en el lado derecho tengo la multiplicación de a por 0. Y la propiedad multiplicativa del 0 decía que cualquier número que usted multiplique por 0 va a dar 0. Así que esto va a dar 0. ¿Okay? Ahora, el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, ¿verdad que sí? O sea que si yo multiplico cualquier número, como es el número a, por el número 1, el resultado va a ser ese número a. Así que esto me va a dar el número a más este otro número, a por menos 1, igual a 0. Bien. Ahora, esta expresión a la que hemos llegado aquí, siguiendo, ¿verdad?, paso a paso y por las justificaciones que hemos indicado, este paso a que hemos llegado aquí, fíjense que se parece a esta expresión que está aquí, que dice que la suma de los números da 0. Pues ahí tenemos que la suma de los números da 0. Pero hay un teorema que dice que si la suma de los números da 0, lo vimos en la lección anterior, de hecho en la primera parte de esta misma lección, entonces uno de ellos, cada uno de ellos es el negativo del otro. En particular el segundo, que se esté sumando, que es el y, va a ser el negativo del primero. Por lo tanto, si tengo aquí que la suma de este número más este otro da 0, pues el segundo, que es a por menos 1, va a ser el negativo del primero. ¿Verdad que sí? Pero la multiplicación es conmutativa. Así que yo esto en vez de escribirlo a por menos 1, puedo escribirlo a menos 1 por a. Y dice que es igual a menos a. Y fíjense que precisamente eso es lo que dice ese primer teorema. Vamos a la demostración del tercero. Por el teorema que acabamos de demostrar. El negativo de un número, mira aquí, el negativo de un número se puede escribir con menos 1 por ese número. Así que el negativo de A puede escribir con menos 1 por A. Y por la misma razón el negativo de B, por el teorema que acabamos de demostrar, podemos escribirlo con menos 1 por B. ¿Okay? Así que aquí tenemos la multiplicación de 4 factores. El negativo 1, el A, el negativo 1, el B. Y agrupado. Por lo tanto, podemos eliminar la agrupación menos 1 por A y menos 1 por B. Podemos cambiar el orden con la ley conmutativa general. Podemos asociar ahora los primeros dos. Y por el teorema que acabamos de demostrar, el negativo 1 por un número es el negativo de ese número. Y aquí vimos que el negativo del negativo del número es el número. Así que el negativo del negativo 1 es 1 por AB. Y como el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, 1 por AB es AB. Así que por lo tanto, el negativo A por el negativo B es igual a A por B. Y eso es lo que queríamos demostrar en la tercera parte. Hasta aquí esta lección.